se llama a sí mismo, es liberal o no es liberal, digamos. Ahora, ya que mencioné la deuda, quiero agregar otra cosa que es importante desde la perspectiva liberal, y es que la deuda estatal, la deuda pública, es absolutamente incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. Entonces no se trata de deuda buena o deuda mala, se trata de, en régimen constitucional, prohibirle al leviatán que contrate deudas y que comprometa patrimonios de futuras generaciones. Ahora, en el contexto, y acá me quiero detener un poco más, en el contexto del espíritu liberal, me quiero detener en lo que genéricamente se ha dado en llamar la cuestión social, que en realidad es lo más delicado y lo más importante de estas elaboraciones, porque cuando se arman estructuras de distinta naturaleza, el objetivo central tiene que ser el bienestar del hombre, si no, no sirve para nada lo que estamos diciendo. Entonces quiero empezar este análisis sujeto a debate con ustedes, y insisto en hacer de abogado del diablo si es que estuvieran de acuerdo, si no están mejor a los efectos del debate, tocar dos temas, tocar el tema del desempleo y tocar el tema de los salarios. Mi tesis, o la tesis liberal, es que si hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes, no hay tal cosa como desempleo nunca. Bajo ninguna circunstancia, no importa el grado de pobreza más brutal o de riqueza más exorbitante. Nunca va a haber desempleo involuntario. Esto es, el desempleo voluntario no interesa. La persona que se está rascando, vive de rentas o está de vacaciones, en fin, ese no es el problema. El problema es las personas que ofrecen su trabajo y no encuentran dónde hacerlo. Esto es un drama, esto es una tragedia, no solo para el desempleado, sino para toda la economía, puesto que va a contar o se va a contar con una fuerza laboral menor. Y esto tiene consecuencias en el nivel de vida. Supongamos que los que estamos en este cuarto, en esta aula, todos, llegamos como náufragos a una isla donde no hay fuentes de trabajo y llegamos sin ningún recurso. Seguramente entre nosotros no diríamos seriamente, ahora que no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta enseguida que no nos alcanzan las horas del día ni de la noche por todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Unos se treparán a los árboles para obtener cocos, otros pescarán, otros harán otro tipo de actividades y están todos empleados y están intercambiándose los salarios en términos de peces o en términos de cocos. Desde luego alguien puede decir, bueno, pero en esa isla podemos imaginarnos que los salarios van a ser miserables y muy bajos. Es cierto, pero ese es otro tema que vamos a pasar enseguida. Estoy hablando solo del desempleo. Bueno, pero en un país muy pobre los salarios pueden ser 20 platos de frijoles al mes. Es cierto, nadie dijo que el salario tiene que ser monetario, pero mi punto es que no hay desempleo si hay arreglos libres y voluntarios. Ahora, como he puesto este ejemplo el otro día, supongamos que yo llego a esta isla y he estudiado 20 años o 25 años para ser doctor en física nuclear y les ofrezco a ustedes y digo, yo ofrezco mi trabajo como doctor en física nuclear. Y ustedes me responden, mire, nosotros no sabemos qué es doctor, ni qué es física, ni qué es nuclear. Acá necesitamos a alguien que are con las uñas eventualmente para obtener trigo o lo que fuera. Si yo me empecino a ofrecerles el servicio de doctor en física nuclear, yo voy a estar desempleado, pero ese desempleo es voluntario. Cuando estamos hablando de relaciones sociales, interlaborales, lo importante es lo que ustedes necesitan de mí, no lo que a mí se me ocurre y ustedes tienen que necesitar. Entonces a mí, digamos, para poner un ejemplo un poco estrafalario, si ustedes quieren, supongamos que ahora, en este contexto y en este momento, yo les digo, les ofrezco mi trabajo como especialista en cuchicuchi. Ustedes me dicen, no sé de qué diablos está hablando este fulano,
Pero en fin, eso no, si yo me empecino en ofrecer mis labores como cuchicuchense, voy a estar desempleado y tengo todo el derecho de hacerlo y todo el derecho de insistir en que quiero que me tomen como cuchicuchense, pero voy a estar desempleado. Cuando estamos hablando de desempleo involuntario, estamos hablando nuevamente de relaciones libres y voluntarias entre las partes. Ahora, ¿cómo es entonces? Porque claro, los estudiantes de economía que lo tienen más claro, digamos, eventualmente que otros, en realidad estamos hablando de economía, estamos hablando de precios y estamos dando cátedras de economía porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Si los recursos crecieran en los árboles y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de hablar, la palabra derroche no tendría sentido, asignación de recursos tampoco, precios tampoco. Sin embargo, dado que hay recursos escasos y necesidades ilimitadas, tenemos que contemplar que el recurso por excelencia es el trabajo. Y no estoy diciéndolo solamente por excelencia, porque se trata de seres humanos, sino porque no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Entonces, es el recurso escaso por excelencia. Entonces, ¿cómo puede ser que se hable de desempleo? Acá por el principio de no contradicción hay algo que falla. No puede sobrar y faltar al mismo tiempo. El desempleo quiere decir que sobra. Y no decimos que es escaso. Bueno, es que estamos diciendo que no hay desempleo o sobrante de trabajo si los acuerdos son libres y voluntarios entre las partes. Entonces, ¿cómo ocurre que en Guatemala, en la Argentina, en Alemania y en Estados Unidos hay desempleo? Bueno, porque no hay arreglos libres y voluntarios. Porque aparece, y esto es algo que especialmente quiero debatir con ustedes, aparece ese absurdo hecho con muy buena voluntad, estoy seguro, pero en economía no importa la buena voluntad, solo importan los resultados, las llamadas conquistas sociales. Esto es, por ejemplo, salarios superiores a los niveles de mercado, y ahora vamos a decir qué quiere decir superiores a los niveles de mercado. Si los salarios son 10 y se pone un salario mínimo, o lo que hacemos en nuestra cama, digamos que se llama el resultado salario familiar, o cualquiera de las otras cosas, el hecho es si la sumatoria de esas llamadas conquistas sociales es superior al salario de mercado, la gente se queda sin trabajar. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que el gobernante actual de Guatemala decide en un acto de gran sensibilidad social de poner los salarios de todos los guatemaltecos a $40.000 mensuales, y supongamos que funciona el control de policía para que nadie pueda contratar abajo de $40.000. ¿Qué hizo el gobernante en la práctica? Los condenó a todos los guatemaltecos a morirse por inanición. Ahora, el salario mínimo y demás conquistas sociales habitualmente no son $40.000 mensuales, es muy poco por encima del salario de mercado, o sea que la gente que más necesita trabajar se queda desempleada. El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de personal de la empresa no se enteran del tema ni les importa, a menos que la conquista social supere sus ingresos, porque entonces sí se van a enterar porque ellos no encuentran empleo. Entonces, un punto me parece capital en esta cuestión social es entender que no se trata de voluntarismo, no se trata de la sensibilidad social del empleador para sus empleados ni el gobernante para sus gobernados, sino que se trata de ¿qué? De tasas de capitalización. ¿Qué quiere decir tasa de capitalización? Quiere decir inversiones en máquinas, equipos, instalaciones, conocimientos para lograr esos objetivos que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar. Esos son equipos de capital que permiten mayores ingresos por unidad de tiempo. A veces se dice, bueno, pero no seamos exagerados en este asunto, porque, por ejemplo, la gente en la India es digamos, menos trabajadora que la gente, que los alemanes, que son más estructurados, que trabajan más. Eso es exactamente al revés. El alemán, el agricultor alemán,
trabaja con tractores con aire acondicionado, con música, en fin, tienen una alta productividad, sus jornadas laborales son más cortas y ganan 600 veces más que su colega en Calcuta, que trabaja 14 horas con moscas en la frente. ¿Y cuál es su equipo de capital? Un palito, y esa es la diferencia. No se trata de más bondad, menor bondad, ser agarrado, no ser agarrado, se trata simplemente de tasas de capitalización. Cuando un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas, y gana 200 veces más, con su mismo pincel, su misma pintura, sus mismos defectos y sus mismas virtudes, gana, digamos, 300 veces más. ¿Qué pasa? ¿El texano es más generoso y el boliviano más agarrado? No, el texano no tiene más remedio que pagar salarios más altos porque la tasa de capitalización se lo exige. Por eso es que en países de alta tasa de capitalización, de altísimas tasas de capitalización, no existe tal cosa, por ejemplo, como servicio doméstico. ¿Pero qué pasa en Canadá y en Estados Unidos? ¿El ama de casa no quiere tener servicio doméstico? No, es que no lo puede pagar, porque hay que sacarla a la persona como subgerente de Kodak y pagarle $6.000 y no amerita. Es típico de países subdesarrollados y de países pobres que alguien decida tener 10 personas que lo abaniquen a la hora de la siesta. Pero si esa persona se muda a Nueva York y sigue con la misma manía que lo abaniquen a la hora de la siesta, tiene que pagar $7.000 la abanicada. Y es muy caro. La productividad por hora trabajada aumenta con las tasas de capitalización. Vamos a tratar de ilustrarlo de esta manera. Supongamos que ahí en ese atril fuera un país y viene capital de afuera. En realidad lo que voy a decir es lo mismo si se forma capital o ahorro interno, pero queda más claro y es más didáctico si digo viene capital de afuera. Vamos a hacer dos supuestos acá, en ese país que es el atril. Primero, que los arreglos contractuales son libres y voluntarios, pero supongamos es un país muy pobre y están ganando, no sé, qué sé yo, $100 mensuales. Segundo, quien va a invertir tiene que estar seguro que si va a visitar al gobernante para tener algún privilegio, el gobernante le va a decir, mire, discúlpeme, a mí no me haga ninguna pregunta. Pregúntele a la gente. Si la gente acepta su producto, usted va a ganar y si no va a quebrar. Incluso el café que estamos tomando lo tiene que pagar usted porque si no lo tengo que transferir a los contribuyentes. Si está seguro que no puede obtener privilegios y es un mercado abierto, ocurre lo siguiente. Primero, ¿qué tiene en la cabeza el capitalista que invierte en ese país? Solo una cosa, y es servir el capital, obtener el mayor retorno sobre la inversión posible. Si ese gerente, ese administrador, ese empresario, ese capitalista tuviera otras ideas fantasiosas en la cabeza, van a prescindir de él en la primera asamblea de accionistas. Así que la idea es servir el capital. Ahora se pregunta, ya que no puedo robar, es decir, pasar por el gobierno y obtener un privilegio, no tengo más remedio que servir. ¿Y qué voy a servir? Más productos de los que ya existen en ese mercado o nuevos productos. Ahora, ¿cómo hago para conseguir trabajo manual e intelectual para hacer esos productos? Están todos ganando, dijimos, $100. No tengo más remedio que ofrecer 150. No tengo ganas. Me gustaría pagarles 30, pero tengo que pagarles 150 si quiero obtener trabajo intelectual y o manual. Y si en ese país vinieran todos los capitales de Europa y Japón juntos, pasan de $100 a $10.000 mensuales, sin que hayan cambiado sus virtudes ni sus defectos, solo que van a trabajar a jornadas más cortas, van a poder ser más exigentes, esto es, un gerente asume y dice, yo quiero el entelado de mi oficina celeste claro y quiero música de Beethoven, y no es porque sean buenos los que se lo están otorgando, es que no consiguen trabajadores intelectuales o manuales si no pagan lo que está requiriendo la tasa de capitalización. Ahora, a su vez, ¿cómo se hace para obtener tasas de capitalización elevadas teniendo marcos institucionales civilizados, respetando derechos de propiedad? Porque acá otra vez, si los recursos fueran sobreabundantes, no habría necesidad de asignar derechos de propiedad.
Hay necesidad de asignar derecho de propiedad porque los recursos son escasos. Y hay que comprender que esa asignación es siempre provisoria. El consumidor, el que está vendiendo chicle o el que está vendiendo cocos o lo que fuera, tiene que estar atento a lo que la gente está demandando. Si hay un cambio en la demanda, un cambio en la moda, un cambio en los gustos, un cambio en las preferencias, tiene que adaptarse ese empresario y si no se adapta, tiene que quebrar o ganar menos. Entonces, el cuadro de resultados es clave para esa asignación de recursos. A veces se dice y se caricaturiza esta cuestión laboral, imaginándose un fulano muy bien vestido, con galera, generalmente con un abdomen muy pronunciado, con una cadena de oro bastante pesada que le cruza el abdomen, y está negociando con una persona que está descalza, que no tiene para llegar a fin de mes, eventualmente a fin de semana, eventualmente a fin del día. Y se dice, pero no me digas seriamente que vos vas a permitir que se negocie entre estos dos fulanos. Es que ahí hay un error tácito, implícito en este razonamiento, y es que es absolutamente irrelevante cuál sea el patrimonio líquido neto o cuál sea el volumen que tiene depositado en cuenta corriente las partes. Lo importante es cuál es el salario de mercado. Por ejemplo, supongamos que George Soros sea el más millonario de la comunidad y llega a determinado lugar en Uruguay y pregunta, ¿cuánto cuesta pintar mi casa? Y le dicen 10.000 pesos. Pero yo como tengo una cuenta corriente muy abultada y además un patrimonio neto fenomenal, voy a pagar 500. Bueno, no pinta su casa. Por definición, si el salario de mercado es 10.000, las tasas de capitalización están exigiendo 10.000, no pinta su casa. Importa nada cuál sea su patrimonio. No importa si está quebrado o si gana muchísimo, tiene que pagar 10.000 si va a pintar su casa. Hay un elemento que también, estas cosas en general están hechas con el mejor corazón y el mejor espíritu, pero otra vez lo que importa cuáles son los resultados, no el espíritu con que se hacen estas políticas. Y es el establecimiento del impuesto progresivo. Se dice, bueno, es lo lógico, arrancarle más recursos a los que más tienen, en fin.